la hija de 8 años de la pobre limpiadora, respondió una llamada en árabe de un inversor de 866 millones, dejando al millonario en shock. Lo que él hizo te romperá el corazón. Antes de entrar en el tema, si este video llegó a ti en el momento adecuado, háznoslo saber con un simple comentario. Por favor, dale me gusta y suscríbete si quieres ver más contenido que conecte contigo. La luz del mediodía se colaba inclinada por las ventanas del ático de la Torre Davidson, mientras Nancy Rodríguez se limpiaba el sudor de la frente. 6 horas dentro de su turno, sus manos estaban rojas y agrietadas por los productos de limpieza industriales. A sus 42 años, su cuerpo se quejaba más cada año, pero no podía permitirse desacelerar, solo con las cuentas de tutoría de Emma que pagar. Señorita Rodríguez, ¿dónde están esos archivos que le pedí? Nancy se estremeció ante el tono cortante del señor Davidson. El millonario corredor de inversiones estaba parado en el marco de la puerta de su oficina. Su traje italiano hecho a medida valía más que su salario anual. Señor, soy la señora de la limpieza. Su asistente salió a tomar café. Robert Davidson la miró como si la viera por primera vez. Muy bien. Pues cuando regrese, dígale que necesito el portafolio Alfasi de inmediato. Nancy asintió y volvió a fregar los suelos de mármol. Las oficinas del ático de Davidson International brillaban con riqueza. Candelabros de cristal, obras de arte enmarcadas en oro y ventanas de piso a techo, con vista a Manhattan. Era otro mundo comparado con su pequeño apartamento de 2 habitaciones en Queens, donde ella y Emma sobrevivían con sus múltiples trabajos de limpieza. El ascensor sonó y el corazón de Nancy dio un salto. Apareció Emma, aferrando su mochila gastada. «Mamá, la escuela salió temprano. Se rompió una tubería de agua». La niña de 8 años corrió hacia ella, sus coletas oscuras rebotando. «Emma». «Shh», susurró Nancy, mirando nerviosa hacia la oficina de Davidson. «Sabes que no deberías venir aquí, pero la señorita Wilson me dejó. Dijo que iba de paso», suspiró Nancy. Su vecina tenía buenas intenciones, pero una queja de Davidson y Nancy podría perder el trabajo. «Quédate callada y siéntate en la sala de descanso hasta que termine». «Está bien». Emma asintió solemnemente, pero sus grandes ojos marrones ya exploraban la lujosa oficina. Nancy volvió a su trabajo, fregando más rápido. Solo faltaban 30 minutos, y podrían irse. Entonces sonó el teléfono. No la línea regular, sino el teléfono rojo especial en el escritorio de Davidson. La línea privada para sus clientes más importantes. «¿Dónde está todo el mundo?», gritó Davidson desde la sala de conferencias. Nancy miró la recepción vacía. La asistente de Davidson aún estaba fuera, y sus socios se habían ido a almorzar. El teléfono siguió sonando insistentemente. «¿Emma? No toques nada», advirtió Nancy, apresurándose a contarle a Davidson sobre la llamada. Pero antes de que pudiera llegar a la sala de conferencias, Emma había levantado el teléfono rojo. «Davidson International, ¿en qué puedo ayudarle?», dijo la niña con un inglés profesional y perfecto. Nancy se congeló de horror. Esa línea estaba reservada para clientes millonarios e inversores reales. Davidson la despediría al instante. Entonces pasó algo extraordinario. La expresión de Emma cambió y comenzó a hablar árabe fluido. «Nam sai al-arsi assalamu alaikum kifa haluka». Emma continuó asintiendo con confianza como si hubiera estado haciendo negocios internacionales toda su vida. Nancy quedó paralizada cuando Robert Davidson salió de la sala de conferencias. Su rostro se torció de shock y furia al ver a una niña en su línea privada. Él se lanzó hacia Emma, pero se detuvo abruptamente cuando la escuchó hablar. Emma cambió sin esfuerzo al inglés. «El señor Davidson no está disponible en este momento, pero estaré encantada de tomar su información». Tomó un bloc de notas y empezó a escribir. Luego volvió al árabe. La expresión de Davidson pasó de la ira al asombro. Se volvió hacia Nancy, con la boca abierta pero sin palabras. Después de varios minutos, Emma dijo: «Shukran Yasilan,
Señora Larcy, el señor Davidson le devolverá la llamada personalmente en el transcurso de la hora. Masalama colgó el teléfono y sonrió radiante. Mamá, ese fue el señor Khaled Al-Fari de Arabia Saudita. Dice que el trato está listo y los 876 millones se transferirán una vez que Davidson le llame con los códigos finales de aprobación. El color se desvaneció del rostro de Davidson mientras miraba fijamente a la niña de 8 años con sus jeans gastados y camiseta de unicornio. ¿Cómo? Comenzó, con voz apenas un susurro. ¿Cómo sabe ella árabe? Antes de que Nancy pudiera responder, Emma contestó. Mamá me enseñó. Ahora sé 7 idiomas: árabe, español, francés, mandarín, ruso, portugués y, por supuesto, inglés. Ella brillaba de orgullo, inconsciente de la bomba que acababa de soltar. La mirada de Davidson se dirigió hacia Nancy, viéndola por primera vez no como una limpiadora, sino como algo totalmente diferente, algo que cambiaría sus vidas para siempre. «Tienes 5 minutos para explicar», dijo. Las manos de Nancy temblaban mientras se sentaba frente a Robert Davidson en su oficina privada. Emma esperaba afuera con una tableta que Davidson le había dado, viendo dibujos animados con unos auriculares grandes. «Lo siento por lo del teléfono, señor Davidson. Empacaré mis cosas», dijo Nancy, con la mirada baja. «Eso no es lo que pregunté», respondió Davidson, inclinándose hacia adelante. Su hija acaba de salvar un trato de 866 millones de dólares con uno de los inversionistas más difíciles de Medio Oriente. Khaled Al-Farsi ha estado indeciso por semanas. Mi traductor de árabe renunció esta mañana sin aviso y Al-Farsi se niega a hablar inglés por principio. Hizo una pausa. Quiero saber cómo una niña de 8 años habla árabe comercial perfecto y aparentemente otros 6 idiomas. Nancy exhaló lentamente. Había pasado años ocultando su pasado, protegiendo a Emma de las decepciones. Yo era especialista en idiomas, señor Davidson, antes de Emma. Hizo un gesto a su uniforme de limpieza. Tengo una maestría en lingüística de Georgetown. Estaba trabajando en mi doctorado cuando quedé embarazada de Emma. Su padre era mi profesor. Cuando descubrió que estaba embarazada, lo negó todo. Fui expulsada del programa. La expresión de Davidson permaneció impasible, pero sus ojos se entrecerraron levemente. Sin título, sin recomendaciones y con un bebé en camino, tomé cualquier trabajo que pude encontrar, pero los idiomas eran mi vida, así que le enseñé a Emma desde que nació. Escuchaba español e inglés en casa, mandarín y francés de grabaciones mientras dormía. A los 4 años, era fluida en 4 idiomas. A los 6, 6 idiomas. Agregamos árabe el año pasado. Y terminaste limpiando mi oficina, dijo Davidson con tono plano. Nancy levantó el mentón. Trabajo en 4 empleos, señor Davidson. Limpio su oficina por las mañanas, doy tutorías a estudiantes de secundaria por las tardes, traduzco documentos como freelance por las noches y limpio una clínica médica los fines de semana. Emma va a la escuela con beca, pero aún así apenas alcanzamos para la renta. Davidson guardó silencio por un largo momento, estudiándola. Está desperdiciando su talento, señorita Rodríguez. Estoy sobreviviendo, señor Davidson, y asegurándome de que mi hija tenga oportunidades que yo perdí. Davidson se levantó abruptamente y caminó hacia la ventana, con las manos entrelazadas detrás de la espalda. El skyline de Manhattan se extendía frente a él, un testimonio de riqueza y poder. Mi traductor de árabe renunció porque me negué a pagarle $165,000 al año. Pensé que sus demandas eran irracionales. Se volvió hacia ella. ¿Cuál es tu tarifa por hora como limpiadora, señorita Rodríguez? $15, respondió ella, confundida por el cambio. Eso es aproximadamente $200 anuales, suponiendo que trabajes a tiempo completo. Calculó en voz alta.
para alguien con tus habilidades, eso es criminal. Nancy se crispó. No necesito tu lástima, señor Davidson. ¿Lástima? Rió sin humor. Señorita Rodríguez, soy un hombre de negocios. Reconozco los activos sin explotar cuando los veo. Usted y su hija acaban de demostrar un valor para mi empresa que supera con creces su compensación actual. Volvió a su escritorio y presionó un botón en su teléfono. Janet, cancela mis citas de la tarde. Prepara un contrato de trabajo y averigua dónde queda la oficina de admisiones de la Academia Carmichael. El pulso de Nancy se aceleró. ¿Qué está haciendo? Haciéndole una oferta con efecto inmediato. Ya no eres mi señora de la limpieza. Te quiero como mi directora de comunicaciones multilingües. Salario inicial de $200,000, con beneficios y horario flexible, para que puedas estar con Emma. El mundo de Nancy se tambaleó. Eso no es posible. Acabo de ver a tu hija de 8 años encantar a Khaled Al-Farsi en su lengua nativa y salvar un trato de 866 millones. Ya nada parece imposible. Su mirada se intensificó. Pero hay una condición. Siempre la hay, dijo Nancy con cautela. Emma necesita educación adecuada. No solo idiomas, sino todo. La Academia Carmichael es la mejor escuela privada de Manhattan. Ellos nutrirán sus dones. Nosotros no podemos pagarlo. Davidson International establecerá una beca para niños excepcionalmente dotados de entornos desfavorecidos. Su tono dejó claro que no era caridad, sino inversión. ¿Por qué?, preguntó Nancy, con creciente sospecha. ¿Por qué harías esto? La expresión de Davidson se endureció ligeramente. Porque reconozco potencial, señorita Rodríguez. Tu hija lo tiene. Tú lo tienes. Y nunca desperdicio el potencial. Mientras Nancy luchaba por asimilar lo que ocurría, la voz de Emma llegó desde la puerta. «Mamá, ¿puedo mostrarle algo al señor Davidson?» Se volvieron para ver a Emma allí, sosteniendo un papel con caracteres complejos dibujados. «Escribí el mensaje del señor Al-Farsi en árabe», dijo orgullosa, caminando hacia el escritorio de Davidson. Dijo que había algo importante que debería saber sobre el señor Sami. Davidson tomó el papel, arqueando las cejas al leerlo. «Esto cambia todo. ¿Cómo entendiste la terminología de negocios?» Emma se encogió de hombros. «Mamá me hace practicar con documentos reales de sus trabajos de traducción. Es como un juego». Davidson miró de Emma a Nancy, y luego volvió a la nota. «La señora Rodríguez, creo que tenemos mucho que discutir sobre su futuro y el de sus hijas». Los pasillos de la Academia Carmichael brillaban con mármol pulido y una atmósfera de vieja fortuna. Fotografías enmarcadas de antiguos alumnos famosos, senadores, CEOs y ganadores del Pulitzer adornaban las paredes de roble. Mientras Nancy caminaba junto a la directora Winters, se sentía dolorosamente fuera de lugar, con su único traje de pantalón, comprado de segunda mano para entrevistas de trabajo. «Carmichael rara vez acepta transferencias a mitad de año», dijo la directora, con su acento nítido de Nueva Inglaterra, pero la donación del señor Davidson fue persuasiva. Nancy hizo una mueca. Habían pasado 2 semanas desde el incidente de la llamada telefónica, y todo había cambiado a una velocidad vertiginosa. Ahora tenía una oficina en Davidson International, con su nombre en la puerta. Nancy Rodríguez, directora de comunicaciones multilingües. «Las calificaciones de Emma son ciertamente impresionantes», continuó la directora Winters. «Pero la excelencia académica es solo un aspecto de la educación en Carmichael. Nuestras familias típicamente tienen antecedentes establecidos». La implicación quedó en el aire entre ellas. «Personas como usted no pertenecen aquí». Se detuvieron frente a un aula donde Nancy pudo ver a Emma sentada en un pupitre, con ropa de segunda mano que resaltaba entre los niños uniformados. «La hemos colocado en nuestro programa acelerado.
dijo la directora Winters. Aunque sus habilidades lingüísticas son excepcionales, encontramos algunas preocupantes deficiencias en matemáticas y ciencias. Nancy se crispó. Ella está avanzada en ambas materias. Me ayuda a equilibrar mi cuenta bancaria. Sí, bueno, la aritmética práctica difiere de las matemáticas académicas, y su ajuste social podría ser un desafío. Nuestros estudiantes provienen de orígenes similares. Pasan los veranos en los Hamptons, esquían en Aspen. Sus referencias y experiencias son compartidas. Emma es adaptable, respondió Nancy, con tono más firme. Y brillante. Ya veremos, dijo la directora con una sonrisa delgada. El señor Davidson ha arreglado su uniforme y materiales. Se los entregarán mañana. Hasta entonces, haremos excepciones por su vestimenta actual. Nancy se mordió la lengua. Esto era por el futuro de Emma. Podía soportar la condescendencia por eso. Más tarde esa tarde, Nancy estaba sentada en su nueva oficina, luchando por concentrarse en traducir documentos de inversión. Su teléfono vibró con un mensaje de texto de la escuela. Emma involucrada en un incidente. Por favor, venga inmediatamente. Con el corazón latiendo rápido, Nancy corrió a Carmichael. Encontró a Emma sentada frente a la oficina de la directora, con lágrimas en las mejillas. ¿Qué pasó, mija?, preguntó Nancy arrodillándose a su lado. No hice nada malo, mamá, susurró Emma. Alexa dijo que mis zapatos eran de la basura y todos se rieron. Luego, durante la clase de idiomas, cuando corregí la pronunciación en francés del señor Benoit, ¿se enojó? Nancy suspiró, envolviendo un brazo alrededor de los hombros de su hija. Apareció la directora, con expresión severa. Señora Rodríguez, aunque apreciamos las habilidades lingüísticas de Emma, desafiar la autoridad de un maestro es inaceptable en Carmichael. ¿Mi hija dio información incorrecta?, preguntó Nancy con calma. Ese no es el punto. Además, hubo una pelea con otra estudiante por pertenencias personales. ¿Se refiere a cuando una niña se burló de mi hija por no usar zapatos de diseñador? La voz de Nancy se mantuvo firme, aunque la ira hervía bajo la superficie. Los labios de la directora se estrecharon. Quizá Carmichael no sea el entorno adecuado para Emma después de todo. ¿Está expulsando a mi hija en su primer día? Nancy se enderezó, su actitud profesional reapareciendo. Me pregunto qué pensaría el señor Davidson, considerando su sustancial donación. El nombre hizo su efecto. La expresión de la directora cambió. Por supuesto que no. Solo necesitamos establecer expectativas de comportamiento adecuadas. Al salir de la oficina, el propio Robert Davidson estaba en el pasillo, su figura imponente atrayendo la atención de los estudiantes que pasaban. Recibí una llamada sobre un problema, dijo, con la mirada entre Nancy y Emma. Todo está bien, le aseguró rápidamente Nancy. Demasiado rápido. Davidson se agachó al nivel de Emma. ¿Qué pasó, joven dama? Emma dudó, mirando a su madre en busca de permiso. Está bien. Dile, asintió Nancy. Algunos niños se burlaron de mis zapatos y ropa, dijo Emma suavemente. Y al maestro de francés no le gustó que yo hable mejor francés que él. La expresión de Davidson se oscureció momentáneamente. Luego se aclaró. Se puso de pie y puso una mano en el hombro de Emma. La inteligencia a menudo intimida a la gente, Emma. ¿Recuerdas eso? Se volvió hacia Nancy. Tengo reuniones cerca de aquí toda la tarde. ¿Por qué no llevo a Emma a comprar sus útiles escolares ahora? Así te ahorro un viaje. Los instintos protectores de Nancy se activaron. No es necesario. Insisto. La sonrisa de Davidson no llegó completamente a sus ojos. Ella necesitará todo de inmediato para encajar. Los útiles correctos, la ropa adecuada. Tengo cuenta en todas las tiendas apropiadas. Señor Davidson, aprecio todo lo que ha hecho, pero es una inversión en el futuro de mi empresa, señora Rodríguez. Su tono era agradable, pero firme. La educación de Emma nos beneficia a todos. Antes de que Nancy pudiera protestar más, Davidson añadió: Estaremos de vuelta en la oficina a las 5.
Puedes concentrarte en los contratos con Kuwait, sin distracciones. Emma levantó la mirada hacia Nancy con ojos esperanzados. Por favor, mamá. Quiero encajar mañana. Nancy aceptó a regañadientes, observando cómo Davidson llevaba a su hija lejos. Algo en la manera en que puso su mano sobre el hombro de Emma, posesiva, triunfante, le produjo un escalofrío. Mientras desaparecían por el pasillo, Nancy no podía quitarse la sensación de que estaba perdiendo el control de algo precioso. Como si, al ganar seguridad financiera, estuviera entregando algo mucho más valioso. La sala de juntas de Davidson International vibraba de tensión. Las ventanas de piso a techo mostraban una tormenta formándose sobre Manhattan, reflejando el ambiente interior. Nancy estaba rígida en su nuevo traje de diseñador, el corazón latiendo fuerte mientras 12 miembros del Consejo Ejecutivo la miraban durante su presentación. Habían pasado 3 meses desde que Emma respondió esa llamada fatídica. Nancy se había transformado de señora de la limpieza a ejecutiva clave. Su experiencia lingüística resultaba invaluable mientras Davidson International expandía su portafolio en Medio Oriente. Pero el éxito tenía costos inesperados. Señorita Rodríguez, usted sugiere que reestructuremos todo nuestro enfoque hacia el mercado saudí. Thomas Harrington, el director financiero de cabello plateado, parecía escéptico. Basado en matices culturales. Sí, respondió Nancy con firmeza. Nuestro servicio actual de traducción es técnicamente preciso, pero culturalmente insensible. Nos está costando millones en negociaciones retrasadas. Robert Davidson observaba desde la cabecera de la mesa, con expresión impenetrable. Su relación se había vuelto compleja. Parte mentare-mentor, parte empleador, parte algo que ella no lograba definir. Su interés en Emma solo se había intensificado con las sesiones de mentoría semanales, que hacían que Nancy se sintiera cada vez más incómoda. El grupo Alfasi ha solicitado específicamente que la señorita Rodríguez maneje todas las comunicaciones de ahora en adelante, dijo Davidson, poniendo fin efectivamente al debate. Su inversión de $800 millones ya ha crecido un 12% bajo su guía. Los ejecutivos asintieron con nuevo respeto. El dinero hablaba el único idioma que todos entendían. Después de la reunión, Davidson pidió a Nancy que se quedara. Presentación brillante, dijo, sirviendo 2 vasos de whisky escocés. Has superado mis expectativas. Gracias. Nancy aceptó el vaso, pero no bebió. Señor Davidson, hay algo que debemos discutir sobre Emma. Su expresión cambió sutilmente. ¿Hay algún problema en Carmichael? No con su educación. Ella está prosperando académicamente. Nancy eligió cuidadosamente sus palabras, pero mencionó que habían discutido llevarla a Arabia Saudita para las negociaciones de Al-Fars el próximo mes. Sería una increíble aliada, dijo Davidson con suavidad. Khaled la adora. Tener una niña prodigio como nuestra embajadora cultural nos daría una ventaja imbatible. Tiene 8 años, no es un activo, dijo Nancy, dejando el whisky intacto. Y necesita estar en la escuela, no en reuniones internacionales de negocios. La sonrisa de Davidson se enfrió. Nancy, seguro entiendes lo que está en juego. El acuerdo con los Al-Fars podría expandirse a miles de millones. El don de Emma no debería desperdiciarse en un aula cuando podría estar haciendo historia. ¿Por hacer historia, quieres decir hacerte dinero a ti?, replicó Nancy, con la tensión aumentando. Estoy agradecida por todo lo que has hecho por nosotras, pero el futuro de Emma no es negociable. Davidson se recostó, estudiándola. ¿Sabes? Cuando te vi por primera vez limpiando mis pisos, nunca imaginé que estaría sentada frente a mí en Armani, rechazando una petición. Su tono era ligero, pero sus ojos calculadores. La vida cambia rápido, ¿no? Algunas cosas no cambian, respondió Nancy. Mi prioridad siempre ha sido el bienestar de Emma. ¿Y tú crees que no tengo sus mejores intereses en mente? Davidson abrió los brazos.
Mira todo lo que he proporcionado. La mejor educación. Oportunidades que la mayoría de los niños ni podrían soñar. Ahora tiene un futuro. Siempre lo tuvo, dijo Nancy en voz baja. Quizá no con riqueza ni privilegios, pero con amor e integridad. La expresión de Davidson se endureció. Los nobles sentimientos no pagan la matrícula de Carmichael ni la hipoteca de tu nuevo apartamento. Se puso de pie, abrochándose la chaqueta. Piensa bien tu posición, Nancy. ¿Y sí, di que así? Todo en tu nueva vida existe porque reconozco valor y lo recompenso en consecuencia. Si los dones lingüísticos de Emma ya no están disponibles para Davidson International, tendré que reconsiderar la inversión de la compañía en ambas. La amenaza quedó suspendida en el aire entre ellas. Nancy sintió una fría realización recorrerla. La jaula de oro había estado allí todo el tiempo. Simplemente no había querido ver los barrotes. Necesito recoger a Emma, dijo, levantándose. Continuaremos esta discusión mañana. Por supuesto, sonrió Davidson. De nuevo, todo es negocio. Ah, y Nancy. Emma mencionó que ahora está aprendiendo japonés. Coincidencia fascinante. Estamos explorando una gran adquisición en Tokio el próximo trimestre. Mientras Nancy salía del edificio, la tormenta estalló sobre su cabeza. Se refugió en una cafetería, con las manos temblando mientras llamaba a su vieja amiga Sofía, quien le había advertido sobre la reputación de Davidson. «Él está usando a Emma», susurró Nancy al teléfono. «Pensé que nos estaba ayudando, pero solo está explotando su talento». La respuesta de Sofía fue suave, pero firme. «¿Sabías quién era, Nancy? Los hombres como Davidson no dan sin querer algo a cambio. ¿Qué hago? No podemos volver a como estaban las cosas. A Emma le encanta su escuela, nuestra nueva casa. Por primera vez tiene oportunidades que siempre soñé darle. La pregunta es, ¿qué precio estás dispuesta a pagar? Y lo más importante, ¿qué precio pagará Emma?» Mientras la lluvia azotaba las ventanas, Nancy tomó una decisión. Encontraría la manera de liberarse de la influencia de Davidson sin sacrificar el futuro de Emma. Solo necesitaba tiempo y un plan. Al otro lado de la ciudad, en el ático de Davidson, el multimillonario hizo una llamada telefónica. «Necesito información sobre el pasado de Nancy Rodríguez», le dijo a su investigador privado. «Algo me dice que nuestra lingüista milagrosa oculta algo que podría ayudarme a asegurar permanentemente los talentos extraordinarios de su hija». Flores de cerezo flotaban por el patio de la Academia Carmichael, mientras los padres se reunían para la exhibición de primavera. Habían pasado 5 meses desde que Emma contestó esa llamada que cambió su vida. Y externamente todo era perfecto. Nancy estaba sentada en la primera fila. Su vestido de diseñador y el cabello cuidadosamente peinado la hacían indistinguible de las madres adineradas que la rodeaban, al menos en la superficie. En el escenario, Emma estaba de pie con confianza ante los padres y administradores reunidos. Con solo 8 años, se había convertido en una especie de celebridad en Carmichael. Hoy demostraría sus habilidades lingüísticas, dando el discurso de bienvenida en los 7 idiomas que conocía. Mi viaje comenzó con la voz de mi madre. Emma comenzó en inglés, su voz clara resonando en el auditorio. Me enseñó que los idiomas son puentes entre mundos. Mientras Emma pasaba sin esfuerzo al español, luego al francés, luego al mandarín. Nancy sintió un orgullo que le llenó el pecho. Pero mezclado con ese orgullo había miedo. Durante los últimos meses, la influencia de Robert Davidson sobre sus vidas se había vuelto cada vez más controladora. Él estaba sentado junto a Nancy ahora, aplaudiendo entusiasmado mientras Emma completaba la parte en árabe. Para todos los demás, él parecía el benefactor generoso, el visionario que descubrió a una prodigio de orígenes humildes. Solo Nancy veía el cálculo detrás de sus sonrisas, la forma en que sus ojos seguían a Emma como si fuera una valiosa adquisición. «Es extraordinaria», susurró Davidson.
El embajador Kuwaití preguntó específicamente si podría unirse a nuestra reunión la próxima semana. «Tiene exámenes», respondió Nancy en voz baja. «He hablado con la directora Winters. Está arreglado». Las manos de Nancy se apretaron en su regazo. Esa era su nueva normalidad. Davidson tomando decisiones sobre la vida de Emma, manipulando las circunstancias, haciendo que las objeciones de Nancy fueran inútiles. Tras la exhibición, se celebró una recepción en el gran salón de la escuela. Padres adinerados rodeaban a Emma, pidiéndole que dijera frases en distintos idiomas, tratándola como una pieza exótica. «Señora Rodríguez». Nancy se giró para ver a la directora Winters acercándose con una mujer elegante de unos 60 años. «Esta es Margaret Whitmore, directora de la Iniciativa Global para la Juventud. Está muy interesada en los dones de Emma». La mujer extendió una mano manicura. «Su hija es extraordinaria. Identificamos niños excepcionales en todo el mundo para educación especializada. Nuestro programa ofrecería a Emma oportunidades más allá de incluso los recursos de Carmichael». Nancy sonrió cortésmente. «Es muy amable, pero Emma está prosperando aquí. El programa es bastante selectivo», continuó Margaret. «Solo 12 niños en el mundo son elegidos anualmente. Estudian en nuestro campus en Suiza con los expertos líderes mundiales en sus campos. Suiza a miles de millas». La sospecha de Nancy se encendió. ¿El señor Davidson le presentó el caso de Emma? La sonrisa de Margaret titubeó. Él es uno de nuestros donantes más generosos. Cuando mencionó las habilidades de Emma, naturalmente nos interesamos. Por supuesto, otro movimiento de ajedrez de Davidson, posicionando a Emma más lejos de la influencia de Nancy. «Agradezco la oportunidad», dijo Nancy con cuidado. «Pero Emma tiene solo 8 años. Pertenece a su madre». «El programa comienza a los 9 años», respondió Margaret. «Entendemos los lazos familiares, pero los niños excepcionales tienen necesidades excepcionales. Nuestro campus incluye alojamiento para familias con visitas periódicas». «Visitas periódicas». Las palabras helaron a Nancy hasta el alma. «Necesitaré pensarlo», dijo, ya sabiendo su respuesta. Más tarde, mientras Nancy y Emma se preparaban para irse, Davidson las interceptó en la entrada. «Los Witts organizan una cena esta noche en el Pierre», dijo. «Emma debería conocer a su hijo William. Él asistió al programa suizo y ahora estudia en el MIT con 14 años. Tenemos planes», mintió Nancy. «Cáncelos», dijo Davidson, con tono amable pero firme. «Esto es importante para el futuro de Emma. La fecha límite para aplicar al grupo del próximo año se acerca». «No he aceptado ningún programa suizo», respondió Nancy, manteniendo la voz baja a pesar de la creciente ira. La sonrisa de Davidson permaneció, pero sus ojos se endurecieron. «Nancy, sé razonable. Esta es una oportunidad sin igual. La mayoría de los padres sacrificarían cualquier cosa por una oportunidad así». «Eso es precisamente», dijo Nancy. «No sacrificaré mi relación con mi hija por ninguna oportunidad, no importa cuán prestigiosa sea». Davidson puso una mano en su brazo, guiándola ligeramente lejos de los padres cercanos. «Tu dedicación es admirable, pero potencialmente equivocada. Los dones de Emma podrían cambiar el mundo, pero solo con el desarrollo adecuado. Es una niña, no un activo corporativo para desarrollar. Siseó Nancy. Por supuesto, pero los niños crecen. La pregunta es, ¿en qué?» Su agarre se apretó ligeramente. ¿En alguien extraordinario con influencia global o en alguien limitado por el miedo de una madre a dejar ir? La acusación dolió. Nancy apartó su brazo. Esta conversación terminó. «Emma y yo vamos a casa». «Señorita Rodríguez». La voz de Davidson bajó. «Recuerde su posición, la beca, su trabajo, el apartamento. Todo puede ser reevaluado si no toma decisiones en el mejor interés de Emma». Antes de que Nancy pudiera responder, Emma apareció a su lado, aún radiante por su éxito. «Mamá, ¿podemos comer helado para celebrar?»,
Nancy forzó una sonrisa. «Aromi». Davidson se arrodilló a nivel de Emma. «¿Te gustaría cenar conmigo esta noche? En un hotel elegante con gente importante que quiere conocerte. Tienen una escuela especial en Suiza donde niños como tú aprenden cosas increíbles». Los ojos de Emma se agrandaron. «Como Hogwarts». Davidson se rió. «Mejor aún. Y he oído que su helado es magnífico». Emma miró a Nancy, con emoción evidente. «¿Podemos ir, mamá?» Atrapada, Nancy asintió, observando cómo la máscara de benevolencia de Davidson volvía a colocarse. Necesitaba actuar pronto, antes de que su influencia sobre Emma creciera más, antes de que Suiza se convirtiera en una realidad. Esa noche, después de que Emma se durmiera, Nancy hizo una llamada a Miguel Ortiz, un antiguo colega de sus días de lingüística que ahora trabajaba en las Naciones Unidas. «Necesito una salida, Miguel», susurró. «Davidson está tratando de separarme de Emma. Necesito otra opción, un trabajo donde mis habilidades importen, pero donde Emma se quede conmigo». «Bueno, la ONU tiene una vacante en el departamento de traducción», respondió Miguel. «El sueldo no igualará al de Davidson, pero hay una escuela para hijos de diplomáticos con un excelente programa de idiomas. ¿Cuándo puedo hacer la entrevista?» «La próxima semana. Pero Nancy, ten cuidado. Los hombres como Davidson no dejan ir activos valiosos fácilmente». Mientras colgaba, Nancy miró la forma pacífica de Emma durmiendo. Lo que viniera después, lo enfrentarían juntas. Ninguna jaula de oro valía el precio de la libertad de su hija o la suya propia. El sobre Manila llegó al apartamento de Nancy una mañana de martes, entregado por un mensajero privado. Sin dirección de retorno, solo su nombre impreso en una etiqueta sencilla. Dentro había una sola fotografía. Nancy, 9 años más joven, parada frente a la Universidad de Georgetown con el profesor James Harlow, el padre de Emma. Una nota adhesiva amarilla tenía un mensaje escrito a mano. «Mañana, 2 p.m. en mi oficina. Ven sola. R.D.». Las manos de Nancy temblaron mientras metía el sobre en su bolso. Davidson había encontrado a Harlow. Después de esos 9 años protegiendo a Emma de la verdad sobre el rechazo de su padre, Davidson había descubierto su secreto más doloroso. En su oficina del ático al día siguiente, Davidson estaba sentado detrás de su enorme escritorio, la luz de la mañana destacando sus rasgos. No se levantó cuando Nancy entró, solo indicó la silla frente a él. «Profesor James Harlow», dijo Davidson, deslizando un archivo hacia ella. «Actualmente decano de lingüística en la Universidad de Cambridge. Casado con Helena Harlow, hija de un magnate británico de medios, con 2 hijos oficiales». Nancy guardó silencio, con el rostro cuidadosamente neutral a pesar de la agitación en su estómago. «La biografía de Harlow convenientemente omite su tiempo en Georgetown», continuó Davidson, «o su aventura con una brillante estudiante llamada Nancy Rodríguez, o la hija que resultó de esa aventura». «¿Qué quieres, Robert?», preguntó Nancy, con voz más firme de lo que se sentía. «El departamento de traducción de la ONU. ¿De verdad, Nancy?» La sonrisa de Davidson fue fría. «¿Creíste que no sabría de tu entrevista la próxima semana?» Por supuesto que lo sabía. La red de influencia de Davidson parecía ilimitada. «Esto es control», dijo Nancy. «No soportas que no deje que conviertas a Emma en tu activo corporativo personal». «Esto es potencial», replicó Davidson. «Emma podría tenerlo todo. La mejor educación, conexiones con líderes mundiales, un futuro más allá de lo que podrías proveer con el salario de una traductora de la ONU, con el pequeño precio de estar separada de su madre y manipulada por ti». Davidson se inclinó hacia adelante. «Te ofrezco una elección. Opción 1. El programa en Suiza. Recibirás un paquete de compensación generoso y derechos de visita. Emma tendrá oportunidades de clase mundial. Derechos de visita para mi propia hija». La voz de Nancy se elevó. «Eso no es una elección. La opción 2 es menos agradable.
Davidson continuó como si ella no hubiera hablado. La reputación, el matrimonio y la carrera del profesor Harlow dependen de su imagen cuidadosamente construida. Este expediente contiene evidencia de ADN sobre la paternidad de Emma, además de documentación sobre cómo Harlow abusó de su posición con una estudiante y luego orquestó su despido cuando quedó embarazada. La sangre de Nancy se heló. Lo destruirías. Yo expondría la verdad. Davidson corrigió. A menos que él reclame sus derechos parentales e inscriba a Emma en el programa suizo él mismo. Con sus conexiones familiares, ganaría fácilmente la custodia de una niña que le has ocultado por 8 años. Eso no pasó, susurró Nancy. Es su palabra contra la tuya. Un decano distinguido contra una antigua limpiadora. Los ojos de Davidson eran implacables. ¿Quién crees que creerán los tribunales? La mente de Nancy corría. Davidson había orquestado todo desde el principio. La oferta de trabajo, la Academia Carmichael, el encuentro accidental con la directora del programa suizo, todo para separarla de Emma. ¿Por qué?, preguntó finalmente. ¿Por qué Emma? Hay otros prodigios lingüísticos. Ninguno como Emma, respondió Davidson. Sus habilidades son sin precedentes. 7 idiomas hablados perfectamente a los 8 años. Puede ser cualquier cosa. Diplomática, agente de inteligencia, negociadora corporativa valuada en miles de millones. Pero solo con la guía correcta. Tu guía, dijo Nancy amargamente. Reconozco su potencial porque yo lo viví, dijo Davidson, suavizando un poco la voz. Fui descubierta por un empresario que vio más allá de mis circunstancias. Crecí en el Bronx, en cuidado temporal. Nadie me quería hasta que Jeremiah Davidson reconoció mi aptitud para los números y los idiomas. Por primera vez, Nancy vio algo genuino en él, un reflejo de su propio pasado en el presente de Emma. Me adoptó, me dio su nombre, sus oportunidades. Sin él, no habría sido nada. Le estoy ofreciendo a Emma la misma oportunidad. Hay una diferencia, dijo Nancy en voz baja. Jeremiah Davidson salvó a una niña no deseada del cuidado temporal. Tú estás tratando de quitarle a una niña amada a su madre. Algo parpadeó en el rostro de Davidson. Duda quizá o un momento de reconocimiento. Tienes una semana para decidir, dijo finalmente. Suiza con tu bendición y participación o una batalla por la custodia que perderás. Nancy se levantó, alisando su falda con manos temblorosas. Has pensado en todo, ¿verdad? ¿Verdad? Excepto en una cosa. ¿Y qué es? Emma, has calculado cada respuesta adulta, manipulado cada circunstancia. Pero Emma no es un objeto, Robert. Es una persona con su propia mente y corazón. Es una niña que seguirá el camino marcado por los adultos, replicó Davidson con desdén. Nancy fue hacia la puerta. Luego se detuvo. ¿Alguna vez le resentiste, Jeremiah, por decidir el rumbo de tu vida? La pregunta tomó a Davidson desprevenido. Por un momento su máscara cayó, revelando algo herido debajo. Me salvó, dijo Davidson. Pero hubo un vacío en esas palabras. ¿Qué costo?, preguntó Nancy suavemente. Luego se fue sin esperar respuesta. Fuera. Las calles de Manhattan latían con la actividad del mediodía. Nancy caminaba sin rumbo, su mente girando con elecciones imposibles. No podía luchar contra la maquinaria legal de Davidson. No podía soportar ver a Emma arrebatada por un padre que la rechazó antes de nacer. No podía aceptar Suiza y visitas periódicas. Su teléfono vibró con un mensaje de la Academia Carmichael. Por favor, venga inmediatamente. Incidente con Emma. El corazón de Nancy dio un vuelco mientras llamaba a un taxi. En la escuela, encontró a Emma sentada frente a la oficina de la directora, aferrando algo en sus pequeñas manos. ¿Qué pasó, mija?, preguntó Nancy, arrodillándose a su lado. Emma abrió sus manos para revelar una hermosa caja de música esmaltada. El señor Davidson me dio esto ayer.
Toca una canción cuando la abres. La traje para mostrar, pero cuando la abrí en clase, empezó a reproducir una grabación de mí hablando todos mis idiomas en lugar de música. Todos quedaron impresionados. Pero luego la directora Winters se enojó mucho y se la quitó. Nancy sintió hielo en sus venas. ¿Una grabación? Apareció la directora, con expresión grave. Señora Rodríguez, este dispositivo contiene tecnología sofisticada de grabación disfrazada de adorno infantil. Ha estado grabando todo lo que se dice cerca y transmitiendo los datos externamente. Esto es una seria violación de leyes de privacidad y de la política escolar. Le entregó a Nancy una tarjeta de presentación. Esto estaba dentro del mecanismo. Quizá pueda explicarlo. La tarjeta pertenecía a Margaret Whitmore, de la Iniciativa Global Juvenil, el programa suizo. De repente, todo encajó. Davidson no solo estaba separando a Emma de Nancy, estaba documentando las habilidades de Emma para la aplicación al programa, usándola como sujeto de demostración sin que ella lo supiera. ¿Dónde está la caja de música ahora?, preguntó Nancy. Nuestro departamento de TI la está examinando. Estamos considerando involucrar a las autoridades, mientras la directora continuaba hablando sobre las violaciones de privacidad. El teléfono de Nancy vibró con un mensaje de un número desconocido. Khaled Al-Farsi solicita reunión por asuntos relacionados en el Hotel Plaza Davidson a las 4:00 p.m. Hoy. Nancy fijó la mirada en el mensaje. Khaled Al-Farsi, el empresario saudí cuya llamada Emma contestó meses atrás, el catalizador de todo lo que siguió. Por primera vez desde que llegó el sobre esa mañana, Nancy sintió algo más allá del miedo y la desesperación. Sintió un destello de esperanza. Directora Winters, necesito llevarme a Emma ahora mismo, y quisiera esa caja de música como evidencia. Algo en el tono de Nancy debió transmitir la gravedad de la situación, porque la directora simplemente asintió. Al salir de la Academia Carmichael, Emma miró a su madre. ¿Estamos en problemas, mamá? Nancy apretó la mano de su hija. No, Mika, pero ahora debemos ser muy valientes. Vamos a encontrarnos con alguien que podría ayudarnos. ¿Quién? El señor Al-Farsi, el hombre con quien hablaste árabe, en el teléfono rojo. ¿Recuerdas? Emma asintió solemnemente. Recuerdo todo, mamá. Bien, dijo Nancy, levantando la mano para llamar un taxi, porque es hora de que ambas usemos todo lo que sabemos. La opulencia del Hotel Plaza parecía existir en otro universo, comparado con la antigua vida de Nancy. Candelabros de cristal lanzaban luz dorada sobre los suelos de mármol, mientras el personal uniformado se movía con discreción práctica. Emma apretó la mano de su madre con fuerza mientras las escoltaban a una suite privada. Recuerda, Misha, habla solo cuando te hablen, susurró Nancy. El señor Al-Farsi es un hombre muy importante. Las dulces puertas se abrieron para revelar a Khaled Al-Farsi, alto y distinguido, con su túnica tradicional y barba canosa plateada, ojos penetrantes. Señora Rodríguez. El acento de Al-Farsi era suave, su inglés perfecto, y la notable Emma. Gracias por venir. Al sentarse, Al-Farsi observó a Emma con interés, sin disimulo. Eres aún más joven de lo que imaginé por teléfono. 7 idiomas a los 8 años. Extraordinario. Gracias, señor, respondió Emma en un árabe impecable. Al-Farsi sonrió, volviendo al inglés. Una mujer sabia, tu madre. Se volvió hacia Nancy. Señora Rodríguez, seré directo. Robert Davidson me contactó sobre invertir en un programa educativo suizo. Mencionó específicamente a Emma como su estrella con él como tutor legal. El aliento de Nancy se cortó. Él no tiene derecho. Lo sé, interrumpió Al-Farsi suavemente. Mis investigadores son minuciosos. El comportamiento de Davidson me preocupó, así que hice averiguaciones. Entregó a Nancy una carpeta con fotografías de Davidson, reuniéndose con el profesor Harlow,
y Margaret Whitmore, además de documentos legales que detallan los procedimientos para la transferencia de custodia. Ha estado planeando esto por meses, susurró Nancy. Desde el día que Emma contestó su llamada, confirmó Al-Farsi. El trato de 866 millones fue genuino, pero la intervención de tu hija le dio a Davidson algo que valora más que el dinero: el control sobre un activo verdaderamente extraordinario. Emma no es un activo, dijo Nancy con firmeza. Para ti es una hija. Para Davidson es potencial. Así construyó su imperio, encontrando talento excepcional y atándolo a él mediante deudas, gratitud u obligación legal. Como intentó conmigo, se dio cuenta Nancy. El trabajo, el apartamento, la escuela, todo creaba dependencia. Davidson calculó mal contigo. Supuso que la necesidad financiera anularía el instinto maternal. ¿Qué quiere con Emma?, preguntó Nancy. La iniciativa global juvenil parece educativa, pero funciona principalmente como un conducto de talento para gobiernos y corporaciones. Sus graduados salen con lealtad inquebrantable hacia sus patrocinadores. Davidson mismo fue uno de esos reclutas hace décadas. Emma intervino. ¿Es el señor Davidson un hombre malo? Al-Farsi consideró la pregunta seriamente. No, niña. Él cree que ofrece oportunidades, pero su versión requiere que renuncies a tu libertad para elegir tu propio camino. ¿Por qué nos ayudas?, preguntó Nancy. Eres socio comercial de Davidson. Fui criada con 7 hermanas. Los lazos familiares son sagrados en mi cultura. Lo que Davidson propone viola principios que valoro mucho. Al-Farsi se inclinó hacia adelante. Propongo una alternativa. Mi fundación necesita a alguien para coordinar servicios de traducción, alguien con tus calificaciones. Nancy parpadeó. Me ofreces un trabajo con compensación adecuada, horario flexible y acceso a una escuela internacional en Londres, donde los dones de Emma serían nutridos junto a hijos de diplomáticos. Sin separación. Sin Suiza. Y Davidson no nos dejará ir tan fácilmente. Al-Farsi sonrió. Déjalo a él a mí y su dispositivo de grabación en Emma. El espionaje corporativo conlleva serias penalidades. La caja de música, susurró Emma. Efectivamente, muy desafortunado. También grabó sus propias conversaciones incriminatorias. Al-Farsi sacó una memoria USB. Tienen 24 horas para decidir. Si aceptan, un jet privado saldrá hacia Londres, mañana por la noche. Mientras se iban, Emma charlaba emocionada sobre Londres. El teléfono de Nancy vibró con un mensaje de Davidson. Mi oficina. 9 días sin AM. Mañana, hora de la decisión final. A la mañana siguiente amaneció gris y lluviosa mientras Nancy subía en el ascensor hacia la oficina de Davidson en el ático. Emma estaba a salvo con Sofía, sin saber que ese día determinaría su futuro. Davidson estaba de pie junto a la ventana, observando cómo la lluvia azotaba el vidrio. No se volvió cuando Nancy entró. Perdiste la reunión de emergencia del consejo esta mañana, dijo. Khalid Al-Fars retiró todas sus inversiones de Davidson International. $866 millones desaparecieron de la noche a la mañana. Lamento escuchar eso, dijo Nancy, manteniendo la voz neutral. Davidson se giró, con una expresión más dura que nunca había visto. Interesante coincidencia. Te reúnes con Al-Fars y de repente mi mayor inversionista abandona una asociación muy rentable. Quizá descubrió algo que le hizo cambiar de opinión, como un dispositivo de grabación. La sonrisa de Davidson fue fría. Sí, sé de tu reunión. Sé todo, Nancy. Tiró un documento legal sobre su escritorio. Papeles de custodia ya presentados ante la corte. El profesor Harlow fue notablemente cooperativo una vez que entendió lo que estaba en juego. Nancy sintió ya hielo en las venas mientras escaneaba el documento. James Harlow afirmaba la paternidad y buscaba la custodia completa de Emma.
alegando necesidades educativas extraordinarias y la interferencia de la madre con las oportunidades educativas. «Eres un monstruo», susurró. «Soy pragmático», corrigió Davidson. «Los dones de Emma son demasiado valiosos para desperdiciarlos. Algún día me agradecerá por asegurar que su potencial no se malgastara. Te odiará por separarla de su madre. Los niños se adaptan. Yo lo hice». Davidson se acomodó la corbata. «La audiencia es la próxima semana. Dada la posición de Harlow y las pruebas de tu interferencia en las oportunidades de Emma, espero una resolución rápida. ¿Y la oferta de Alfars? Londres le daría todo lo que dices querer para la educación de Emma bajo la influencia de Alfars, no la mía». Davidson negó con la cabeza. «Emma merece lo mejor». Nancy luchó por controlar su pánico. ¿Y si convenciera a Alfars de reinvertir con ciertas condiciones? Un compromiso. Davidson consideró interesante la idea. ¿Qué condiciones? Emma se queda conmigo. No Suiza, en cambio, asiste a Carmichael con instrucción suplementaria. Alfars y Davidson International financian conjuntamente su educación. ¿Y qué gano yo con ese arreglo? Acceso legítimo a las habilidades lingüísticas de Emma para propósitos comerciales adecuados, bajo mi supervisión y con limitaciones razonables. Davidson la estudió calculadoramente. La reinversión de Alfars tendría que incluir penalizaciones por retiro anticipado y requeriría mi participación documentada en la planificación educativa de Emma. Hablaré con él hoy. Hazlo. Davidson miró su reloj. Tengo una reunión para almorzar. Si Alfars rechaza, la audiencia de custodia seguirá según lo planeado. Afuera, la lluvia empapó a Nancy mientras caminaba sin rumbo por Midtown. Había ganado tiempo, nada más. Su teléfono sonó. Alfars. ¿Has decidido?, preguntó. Davidson sabe todo. Ha presentado papeles de custodia con el padre biológico de Emma. Esto complica las cosas, pero no cambia nada. La oferta sigue en pie. Nos peleará en la corte. El padre de Emma tiene estatus, conexiones e historia que quiere mantener oculta. Intervino Alfars. Mis investigadores han sido minuciosos. La cooperación del profesor Harlow con Davidson fue coercitiva. Con las garantías adecuadas, su posición podría cambiar. ¿Qué garantías? Seguridad financiera para su familia legítima, discreción sobre su pasado y no obligación de participar en la vida de su hija abandonada más allá de la documentación legal. Más tarde, Nancy recibió un paquete de Margaret Whitmore, con pruebas del verdadero propósito del programa suizo: crear activos especializados con acondicionamiento lingüístico y cognitivo, niños separados de sus familias, y moldeados para ser valiosas herramientas de inteligencia y corporativas. Un video final mostraba a Whitmore misma. Señora Rodríguez, me uní a la iniciativa creyendo que servíamos a niños talentosos. La verdad es más oscura. Salve a su hija. Huya. El teléfono de Nancy vibró con un mensaje de Alfars. Harlow ha retirado la petición de custodia. Documentación legal confirmada. El camino está despejado. Miró el reloj. 3:47 paso M. Justo más de 3 horas para que el avión despegara. Tiempo suficiente para recoger a Emma en casa de Sofía, agarrar sus bolsas de emergencia y escapar. Londres las recibió con la típica llovizna inglesa y la promesa de un nuevo comienzo. Alfarsi había arreglado un apartamento cómodo en South Kensington, a poca distancia de la Academia Internacional, donde Emma comenzaría clases la siguiente semana. Habían pasado 3 días desde su partida apresurada de Nueva York, y su nueva vida apenas comenzaba a asentarse. «Mamá, mira, ¿es esa nuestra nueva casa?» Emma pegó la cara a la ventana del taxi mientras llegaban a una encantadora casa victoriana, cuya fachada de ladrillo estaba suavizada por la hiedra trepadora. «Sí, mija». Nancy sonrió, aunque la ansiedad aún le revolvía el estómago. El alcance de Davidson era largo, y su ira por su escape sería formidable. Su apartamento ocupaba el 2º piso del edificio, con techos altos,
y ventanas grandes que llenaban el espacio con una suave luz gris. Muebles modernos se mezclaban con piezas vintage, creando un ambiente cálido muy distinto al lujo estéril de su apartamento en Manhattan. «Es perfecto», susurró Emma, corriendo de un cuarto a otro con emoción. «Y ese es mi uniforme escolar». Señaló un blazer azul marino colgado en la puerta de una habitación. «Empiezas el lunes», confirmó Nancy. «La escuela tiene niños de 30 países diferentes. Tendrás clubes de idiomas, programas de intercambio cultural y amigos que no se burlarán de mí por saber demasiado», preguntó Emma con esperanza. El corazón de Nancy se apretó. Exacto. Allí ser multilingüe es normal, incluso celebrado. El teléfono de Nancy sonó con el número de Alfars. Contestó de inmediato. «¿Ya están instaladas?», preguntó sin preámbulos. «Sí, gracias». Emma está encantada con la escuela. «Excelente. Tu puesto en la Fundación Patrimonio Lingüístico comienza mañana. Mi asistente te recogerá a las 9:00. Suavizó el tono. «¿Y, señora Rodríguez?» Davidson ha hecho consultas en Londres. El aliento de Nancy se cortó. «Ya nos está buscando. Como era de esperarse, pero tu documentación te presenta como Nancy Vega, especialista brasileña-americana reclutada de São Paulo. Emma está inscrita como Emma Vega. Una huella documental diferente. ¿Será suficiente?» Combinado con las advertencias legales sobre acoso y las pruebas que poseemos sobre sus dispositivos de grabación. Sí. Davidson es ambicioso, no tonto. A la mañana siguiente, la asistente de Alfars, una mujer inglesa enérgica llamada Penélope, escoltó a Nancy a la sede de la fundación cerca de Regent's Park. Como directora de comunicaciones multilingües, Nancy coordinaría entre investigadores de campo y equipos de traducción, comenzando con idiomas indígenas de la cuenca amazónica. Mientras tanto, Emma prosperaba en la Academia Internacional. A diferencia de la rígida jerarquía de Carmichael, la Academia abrazaba la diversidad. Las habilidades lingüísticas de Emma ganaron admiración en vez de resentimiento, y regresaba a casa hablando sobre amigos en lugar de aislamiento. 3 semanas después de su vida en Londres, Nancy recibió una visita inesperada en la fundación. Levantó la vista y encontró a Khaled Alfars en el umbral de su oficina. «Estoy en Londres por poco tiempo y quería ver cómo te estás adaptando», explicó. Tras discutir su trabajo, Nancy preguntó directamente, «¿Por qué nos ayudaste realmente, señor Alfars?». Si la pregunta lo sorprendió, no lo demostró. Varias razones. Los métodos prácticos de Davidson me preocupan. Los negocios requieren confianza. Y los hombres que ven a las personas como mercancías eventualmente extienden esa visión a todo. Y las razones personales. Hace 30 años, tuve una hija con habilidades matemáticas extraordinarias. Mi familia quiso que asistiera a un programa especial en Suiza, el predecesor de la iniciativa de Davidson. El pulso de Nancy se aceleró. ¿Qué pasó? Era joven, ambiciosa, fácilmente convencida por promesas de oportunidades excepcionales. Permití que se la llevaran. Sus ojos se oscurecieron. 2 años después, devolvieron a una niña diferente, técnicamente brillante, pero emocionalmente dañada. El vínculo entre nosotras se rompió. Ahora trabaja en una empresa tecnológica en Singapur. Llama fielmente en vacaciones, pero sigue siendo una extraña. Lo siento mucho, susurró Nancy. Cuando escuché a Emma en esa llamada, y luego descubrí el interés de Davidson en ella, reconocí una historia que se prepara para repetirse. Estás protegiendo a Emma del destino de tu hija. Te ofrezco la elección que debía hacer hace 30 años, nutrir habilidades excepcionales sin destruir a la niña que las posee. Pasaron 6 meses en Londres, trayendo un otoño fresco, luego invierno y finalmente las primeras tímidas señales de primavera. Las mujeres Rodríguez, ahora oficialmente Vegas, se habían adaptado a ritmos que se sentían notablemente normales.
El trabajo de Nancy en la Fundación Patrimonio Lingüístico se había ampliado para incluir el desarrollo de un algoritmo revolucionario de traducción. Emma, ahora con 9 años, se había convertido en una de las alumnas estrella de la Academia Internacional, añadiendo hindi y japonés a su repertorio lingüístico. Davidson había regresado a Nueva York tras su fallida aventura de recaudación en Londres. Su programa suizo estaba en peligro por filtraciones misteriosas sobre su verdadera naturaleza. Financial News reportó que Davidson International enfrentaba preocupaciones de inversores e investigaciones regulatorias sobre espionaje corporativo. Una mañana, Penélope apareció en la puerta de Nancy, su actitud usualmente imperturbable un poco alterada. «Hay alguien que quiere verte. No tiene cita, pero es bastante insistente». Antes de que Nancy pudiera responder, apareció una mujer, elegantemente vestida, de unos 30 y tantos años, con rasgos llamativos que combinaban ascendencia asiática y europea. «Señora Rodríguez», dijo la mujer, usando deliberadamente el nombre real de Nancy. «Soy Sofía Davidson. Necesitamos hablar». La sangre de Nancy se heló. La hija de Davidson. Una vez a solas, Sofía tomó asiento sin esperar invitación. «Has causado un gran revuelo en la vida de mi padre. Tu padre intentó llevarse a mi hijo», respondió Nancy con voz firme. «Sí, lo hizo. Los métodos de mi padre siempre han sido problemáticos, especialmente con niños dotados. ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo me encontraste?» Y no fue difícil encontrarte. Mi padre lleva registros meticulosos de sus obsesiones. Sofía colocó una carpeta sobre el escritorio de Nancy. «Estoy tratando de evitar una tragedia. Mi padre está muriendo. ¿Muriendo? Cáncer de páncreas. ¿Terminal? 3 meses, quizá 4. Fue diagnosticado poco después de que salieras de Nueva York. El pronóstico fue inmediato, pero se negó a aceptarlo. Nancy sintió un vacío extraño. Lamento lo de tu familia, pero no veo cómo esto nos afecta a Emma y a mí. La enfermedad de mi padre ha intensificado ciertas fijaciones. Habla constantemente de Emma, revisa sus archivos, ve grabaciones de ella hablando diferentes idiomas. Está convencido de que ella representa su legado más importante. Todavía intenta encontrarla. En sus momentos más lúcidos, comprende que esa búsqueda es inútil, pero a medida que avanza la enfermedad, su obsesión crece. Sofía abrió la carpeta, revelando documentos legales que prohíben a Davidson contactar a Nancy o Emma y establecen fideicomisos para la educación de Emma. «¿Por qué aceptaría esto?», preguntó Nancy. «No lo ha hecho. Pero a medida que su salud empeora, yo he asumido el control de Davidson International. Estos acuerdos, una vez firmados, serán vinculantes sin importar las objeciones de mi padre. Estás actuando en contra de los deseos de tu padre. Yo actúo para preservar lo que queda de su legado y proteger a una niña inocente de su obsesión». Sofía vaciló. «Estuve en un programa similar en Ginebra, no en Zúrich, pero con el mismo enfoque. Te separaron de tu familia. Mi madre murió cuando tenía 7 años. Mi padre construía su imperio y creía que el programa ofrecía mejores oportunidades». Su voz permaneció firme, pero algo perturbado brilló en sus ojos. «Tenía 12 años cuando regresé a Nueva York. Académicamente avanzada, fluida en 5 idiomas y completamente alejada de mi padre. Lo siento», dijo Nancy suavemente. «¿Con Emma? Algo diferente está pasando. Él se ve reflejado en su historia, la niña dotada de orígenes humildes. Cree que está ofreciendo la salvación que Jeremiah Davidson le dio a él, destruyéndole la relación con su madre», dijo Nancy. «Exactamente. En su mente, es un sacrificio necesario para una mayor oportunidad». Sofía tocó los documentos. Estos aseguran que esa fantasía nunca se convierta en realidad, sin importar lo que pase con su enfermedad. Los cerezos en flor flotaban en la brisa primaveral por los parques de Londres, mientras Nancy caminaba a casa desde la fundación. Habían pasado 2 años desde su escape de Nueva York,
desde que la hija de Davidson apareció con documentos legales asegurando su protección. En ese tiempo, Nancy confirmó por canales discretos que Robert Davidson había muerto 8 meses después de la visita de Sofía. La vida se había asentado en patrones cómodos. El algoritmo de traducción de Nancy había revolucionado el trabajo de la fundación, ganando reconocimiento profesional que ella pensó perdido para siempre. A los 11 años, Emma prosperaba en la Academia Internacional. Sus habilidades lingüísticas ahora abarcaban 10 idiomas. Habían construido una buena vida, segura, satisfactoria, con oportunidades que ninguna de las dos había imaginado durante sus días difíciles en Nueva York, lo que hacía aún más inquietante el mensaje en el teléfono de Nancy. Reunión urgente solicitada. Hotel Plaza, Londres. Mañana a las 2 p.m. K. Al día siguiente, Nancy entró al elegante vestíbulo del hotel con una sensación de déjà vu. Al-Farsi esperaba en un salón privado, luciendo más viejo de lo que recordaba, aún distinguido, pero con líneas más profundas alrededor de los ojos. «Señora Rodríguez», la saludó. «Gracias por venir». Su mensaje sonaba urgente, respondió Nancy, tomando asiento frente a Ashl. «Así es». Esperó Al-Farsi hasta que quedaron a solas para continuar. El programa suizo que Davidson promovía continúa. A pesar de su muerte y los escándalos que la rodearon, Nancy sintió un peso frío en el estómago. ¿Cómo es posible? El programa se ha reubicado, renombrado con nuevos patrocinadores financieros. Todavía reclutan niños excepcionales en todo el mundo. Han identificado a otro niño con dones lingüísticos similares en Mumbai, de 8 años y fluido en 6 idiomas. El pulso de Nancy se aceleró. ¿Quieres intervenir como hiciste con Emma? Sí, pero necesito tu ayuda. ¿Cómo? Los padres del niño son escépticos, pero tentados por las promesas del programa. Son personas educadas con recursos limitados, muy parecidos a ti. Y quieres que comparta mi experiencia. La realidad dirás de las promesas. Sí. Tu historia podría ser un testimonio poderoso. Nancy consideró la solicitud con cuidado. Durante 2 años se había concentrado en construir su nueva vida, evitando deliberadamente pensar en Davidson y en el programa suizo. El nombre de la niña es Priya, añadió Al-Farsi en voz baja. Me recuerda mucho a Emma a esa edad. El nombre impactó a Nancy como un golpe físico. Priya, como la amiga de Emma en la escuela, la misma. Tu hija hizo amistad con Priya Sharma durante un intercambio cultural el último trimestre. Emma le enseñó origami japonés. Priya le enseñó canciones en hindi. El programa identificó a Priya a través de ese intercambio. La amistad de Emma llamó su atención inadvertidamente. «Oh, Dios», susurró Nancy horrorizada. «Emma se culpará si Priya desaparece en ese programa. Por eso debemos impedirlo», dijo Al-Farsi con tono gentil pero firme. La familia Sharma llegará a Londres mañana para una evaluación preliminar en lo que creen es una academia prestigiosa. En realidad, es el primer paso hacia la separación. Nancy aceptó reunirse con los Sharma, contándoles su historia desde limpiar la oficina de Davidson hasta que Emma contestó la llamada en árabe. Desde las oportunidades iniciales hasta la revelación gradual de las verdaderas intenciones de Davidson. Explicó la historia del programa suizo, de separar a los niños dotados de sus familias, el acondicionamiento emocional diseñado para transferir el apego de los padres a la lealtad institucional. Los Sharma escucharon con creciente preocupación. Su cortesía inicial dio paso a preguntas directas. Al final de la reunión, cancelaron su cita de evaluación y exploraban opciones alternativas, incluyendo la Academia Internacional a la que asistía Emma. ¿Los reclutadores del programa simplemente pasarán a otro niño?, preguntó Nancy a Al-Farsi más tarde. Quizás, pero cada intervención les crea dificultades, expone sus métodos, los obliga a trabajar más para ocultar su verdadero propósito. El tono de Al-Farsi se volvió reflexivo. El cambio ocurre gradualmente. Señora Rodríguez, una familia, un niño a la vez.
La luz del sol entraba por las ventanas altas mientras Nancy organizaba papeles en su escritorio, preparando la conferencia anual de la fundación. Habían pasado 5 años desde su escape de Nueva York y desde el intento de Davidson de separarla de Emma. En ese tiempo, su vida en Londres había evolucionado de un refugio temporal a un hogar permanente. Emma, ahora de 13 años, había florecido en una adolescente notablemente equilibrada, a pesar de sus habilidades extraordinarias. Con 12 idiomas en su repertorio, se había convertido en la estudiante embajadora más joven del programa de intercambio cultural de la Academia Internacional. El trabajo de Nancy en la Fundación Patrimonio Lingüístico se había expandido dramáticamente. Su algoritmo de traducción ganaba reconocimiento internacional. La vida se había estabilizado, las heridas sanado y las sombras de su pasado se habían desvanecido hasta que llegó el correo electrónico de hoy, de Sofía Davidson. Asuntos del patrimonio finalizados. Los efectos personales del padre incluyen objetos relacionados con E. Por favor, aconsejen sobre la disposición. SD. Antes de que Nancy pudiera considerar su respuesta, sonó el teléfono de su oficina. Señora Bigger, hay una joven aquí insistiendo en verla. No tiene cita. Se llama Leila Al-Farsi. Nancy se congeló. La hija de Al-Farsi, a quien él envió al programa suizo hace 30 años. Déjela pasar. Momentos después, una mujer llamativa de unos 30 años entró en la oficina de Nancy. Señora Rodríguez, dijo usando deliberadamente el nombre original de Nancy. Soy Leila Al-Farsi. Sé de usted por su padre, aunque nunca nos hemos conocido. Mi padre habla muy bien de usted y su hija. Considera su caso su intervención más importante contra el programa. ¿Su programa? Observó Nancy en voz baja. Sí, pasé 7 años en la iteración de Ginebra. Hila explicó que ella y Sofía Davidson habían trabajado juntas durante 3 años y que Davidson había mantenido una extensa investigación sobre el desarrollo lingüístico de Emma. Los objetos que Davidson conservó, su investigación, extensa documentación de los patrones de desarrollo lingüístico de Emma, sus métodos de enseñanza, los marcos teóricos establecidos basados en la velocidad de adquisición. Él continuó estudiándola incluso después de que nos fuimos. Se obsesionó con entender la fuente de sus habilidades, no para explotación, sino para una genuina investigación científica. Su enfermedad lo cambió. Leila sacó una tableta mostrando el proyecto final de Davidson, una metodología educativa integral para enseñar múltiples idiomas simultáneamente a niños pequeños, basada en las técnicas que Nancy usaba con Emma. Lo llamó el método Rodríguez. Y la continuó. Está diseñado para que cualquier padre pueda implementarlo, independientemente de sus recursos económicos. Lo nombró en mi honor. Sus notas indican que llegó a creer que el elemento crucial en el desarrollo de Emma no era la predisposición genética ni siquiera tu pericia lingüística. Era la conexión emocional entre ustedes, el amor y la seguridad que crearon condiciones óptimas para el aprendizaje. Leila y Sofía habían estado trabajando para transformar lo que quedaba del programa, preservando la excelencia educativa mientras eliminaban la separación familiar. La investigación de Davidson proporcionó la base científica para sus reformas. Queremos tu participación, señora Rodríguez. Tu experiencia, tu conocimiento. Hemos identificado a otro niño con habilidades lingüísticas similares a las de Emma. En lugar de separarlo de su familia, queremos implementar el método Rodríguez con la familia como facilitadores principales. Esa noche, Nancy habló de los avances con Emma. Para su sorpresa, Emma había investigado a Davidson el año anterior. El señor Davidson se dio cuenta de que tenías razón desde el principio, observó Emma. Que separar a los niños de sus padres estaba mal. ¿Hace parece? Sí. Entonces deberías ayudarlos, mamá. Si ayuda a otros niños como ese niño o como Priya, cuando esas personas trataron de reclutarla. ¿Sabías de Priya? Me contó que sus padres casi la enviaron a una escuela especial, pero cambiaron de opinión después de conocer a la mamá de Emma. Emma sonrió. Lo descubrí al final. Por eso nos mudamos a Londres, ¿no? Porque alguien quiso separarnos. Nancy miró a su hija.
confiada, equilibrada, compasiva a pesar de sus habilidades extraordinarias, y sintió una oleada de gratitud. Davidson veía los idiomas de Emma como activos a desarrollar. Nancy los veía como puentes para entender. Ambas perspectivas tenían verdad, pero solo una preservó lo que más importaba: la conexión entre madre e hija, que se había demostrado más poderosa que la influencia de cualquier multimillonario. Tenemos opciones, concordó Nancy, sonriendo, y las enfrentaremos juntas, como siempre. Si encuentras esta historia interesante e inspiradora, por favor deja un comentario con sí y presiona los botones de me gusta y compartir debajo del video. Tu apoyo nos ayuda a saber que realmente estamos brindando contenido valioso a nuestra audiencia y nos permite difundir esta historia